Bienvenidos de nuevo al canal y hoy tenemos un tutorial que enseña una de esas cosas que se pueden hacer con un visor de VR y que muchos ni sabían que se podía hacer o ni siquiera se lo habían planteado. En este caso vamos a crear un monitor ultra wide virtual para jugar a todos nuestros juegos de monitor y además le vamos a añadir a esos juegos 3D real con profundidad. Así que si te interesa no te pierdas ningún detalle y apoya al canal con tu suscripción o tu like. ¡Al lío! Vale, os voy a poner rápido en contexto. Gracias a la aplicación de Virtual Desktop tenemos la posibilidad de hacer monitores virtuales. Ya subí un vídeo hablando de ello que os dejaré aquí arriba. Con esta aplicación podemos añadir incluso 3 monitores a la vez. Y unos cuantos me preguntaron si sería posible que esos monitores fueran en 3D o incluso panorámicos. Y la respuesta es sí, se puede. Y es una auténtica pasada. Llevo casi una semana enredando con montones de juegos. He jugado Guardianes de la Galaxia, Horizon, Batman e incluso Elden Ring. Todo esto funcionando a una resolución de 5120 x 1440. Quien me siga por Twitter o esté en el canal de Telegram ya habrá visto unas de las cuantas pruebas que he ido haciendo. Y es que me parece una auténtica locura. Sin ni siquiera tener monitor o ni siquiera tenerlo encendido, da igual que tu monitor también sea de 10 pulgadas, puedes tener en tu habitación o donde quieras, mientras estés conectado a tu PC por Wi-Fi, desde tus gafas VR, en este caso Quest 3, un monitor del tamaño que elijas e incluso de la resolución que elijas. También puedes hacer combinaciones de triple monitor, solo con Quest 3, si es lo que queréis. Aunque en este caso y en este vídeo lo que vamos a abordar es el uso de un monitor ultra wide de 32 novenos y a eso le vamos a sumar el uso de ese mismo monitor para jugar a los juegos en 3D. Primeramente os voy a enseñar cómo podemos hacer que nuestro monitor virtual sea un monitor ultra wide. Hay dos métodos. Primero os voy a decir la forma sencilla y la segunda es un poquito menos sencilla, pero es muchísimo mejor, tanto visualmente como en rendimiento, ya que Virtual Desktop, su banda ancha máxima para escritorio es de 120 megas y se divide entre todos los monitores que tengamos, haciendo que si tienes juegos, por ejemplo, con muchas partículas, notemos la falta de resolución o incluso artefactos, aparte de incluso poder lastrar el rendimiento. Por eso, la primera forma es peor, porque siempre habrá dos monitores en pantalla. Y eso hace que se tengan que dividir los megas entre un monitor y otro. Una vez explicado esto, vamos con el primer método, en el cual simplemente necesitaremos añadir un monitor virtual en Virtual Desktop. Yo siempre prefiero primero apagar mis monitores antes de arrancar Virtual Desktop. Una vez pulsemos, se nos abrirá la pantalla de nuestro monitor y con el mando señalaremos hacia abajo, pulsaremos el gatillo si no sale nada y ahí tendremos la opción de añadir un monitor o quitarlo. Si nos aparece que tenemos ya algún monitor añadido, lo quitaremos y volveremos a añadir uno. Ese uno que hemos añadido deberemos cambiarle la resolución. Para ello iremos al escritorio y en configuración de pantalla pulsaremos sobre el monitor virtual que se ha creado y colocaremos la resolución que corresponde a ultra wide máxima permitida, que correspondería, como dije antes, a un monitor de 32 novenos, que sería 5120 x 1440. Una vez hecho eso y una vez guardada la resolución, deberíamos poder ver ese pedazo de pantalla gigante que con el mando podremos colocar a nuestro gusto donde queramos y en el tamaño que queramos. El problema aquí es, como he dicho al principio, que si tenemos activos dos monitores, la banda ancha se repartirá y se nota un poco la borrosidad a esas resoluciones. Aunque aún así yo lo he probado para jugar y mantiene bien el tipo incluso con las latencias. La otra opción, que es la que os recomiendo, sobre todo si vamos a jugar en 3D, porque se nota muchísimo la mejora de nitidez, es crear un monitor virtual directamente desde nuestro ordenador. Y para eso necesitáis ir a esta página que os voy a poner a continuación. Una vez ahí descargaremos la versión que a nosotros nos venga bien. En este caso, Windows 10 sin HDR. Se nos descargará un RAR que deberemos descomprimir donde mejor nos venga. Yo lo he dejado en el escritorio, por ejemplo. Abriremos la carpeta y copiaremos la carpeta Option e iremos a la partición principal de C. Crearemos una carpeta con el nombre IDD Sampler Driver. Dentro copiaremos el archivo que cogimos y a continuación lo abriremos. Deberemos editarlo si queremos añadir diferentes hercios y resoluciones concretas. En mi caso voy a añadir 5120 x 144 a 90 Hz y también a 120, que es lo que permite Virtual Desktop. Hecho esto, cerramos y guardamos. Volveremos a la carpeta que descomprimimos al principio y abriremos Install
CERT. Se nos abrirá una pantalla de sistema en la cual deberemos pulsar una tecla para cerrarla. A continuación buscaremos administrador de dispositivos en la barra de tareas y ahí veremos en adaptadores de pantalla los monitores que tenemos. Y con esto añadiremos los que queramos. En este caso solo queremos añadir uno. Pulsaremos sobre adaptadores y luego arriba en acción. A continuación, agregar hardware heredado. Daremos a siguiente, seleccionamos manualmente y daremos a siguiente. Ahora daremos a adaptadores de pantalla, de nuevo a siguiente y a usar disco. Pulsamos en examinar y buscamos la carpeta que descomprimimos al inicio. Elegiremos el archivo ID Sampler Driver, aceptaremos siguiente. Siguiente y finalizamos. Si volvemos a mirar en el administrador de dispositivos, veremos que se ha creado este nuevo monitor. Ahora tenemos que configurarlo. Para ello simplemente iremos al escritorio, configuración de pantalla y elegiremos el nuevo monitor creado. Daremos a la resolución concreta que queremos usar en este caso, que es 5120 x 1440. E iremos a configuración avanzada para activar los 90 Hz en ella. Y listo, ya tenemos el monitor virtual creado. Este monitor es el que vamos a usar con Virtual Desktop. Como he dicho antes, yo personalmente apago todos los monitores antes de abrir Virtual Desktop. Con la barra de abajo podremos cambiar entre monitores disponibles y también con el botón del mando. Se nos debería abrir el monitor de 32 novenos que hemos creado y así podríamos disfrutar de la mejor calidad y rendimiento con este monitor ultra wide. También os recomiendo descargaros el programa Faucet Widescreen. Esto arreglará ciertos juegos con incompatibilidad para la resolución de ultra wide, como el propio Elden Ring, que necesita de este programa para que se vea en ese formato correctamente. Vale chicos, ya tenemos nuestro pedazo de monitor gigante, pero ahora lo queremos ver en 3D. ¿Cómo vemos nuestros juegos en 3D? Pues vamos con la parte final de este tutorial. Para esto hay varias opciones. La mejor en principio era la de Nvidia 3D, pero Nvidia dejó de darle soporte y las gráficas de la serie 2000 y 3000 no son compatibles con este método. La otra opción es usar VORPS, pero nos vale una pasta y además tiene otro tipo de limitaciones. Así que el método que vamos a usar es Resade. Esto sirve para mejorar la calidad de ciertos juegos en nitidez, texturas y demás, pero en este caso lo vamos a usar para añadir 3D con profundidad, la cual tendremos que configurar nosotros, ya que por desgracia no es automático. Pero que sepáis que funciona muy bien y está muy conseguido. Para empezar iremos a la página de resade.me, desde ahí descargaremos la última versión. El programa que descarguemos es lo que vamos a ejecutar cada vez que queramos meter 3D a algún juego, así que tenedlo siempre a mano. Esto hay que instalarlo antes de iniciar el juego para que podamos activar el 3D. Abriremos el programa, buscaremos el .exe que ejecuta el juego. Normalmente autodetecta todos los juegos y aplicaciones que tenemos instaladas, si no tendremos que buscarlo de forma manual en la carpeta en cuestión, desde Browser. Elegimos el ejecutable en cuestión y le damos a Next. Aquí tendremos que elegir entre DirectX 10, 11 y 12 si el juego es moderno, y esta será la opción a elegir en la mayoría de juegos. Si el juego ya tiene ciertos años, tendremos que elegir Direct 9. ¿Cómo sabremos si nos hemos equivocado? Pues cuando iniciemos el juego debería salirnos una pestaña en la parte superior. Si elegimos mal no saldrá nada y tendremos que repetir el proceso. En el caso de que elijamos Direct 10, 11 y 12, le daremos a Next, quitamos la pestaña que está marcada y solo dejaremos marcada la de Deep 3D. Y de las dos que salen al pulsar Deep 3D, dejamos solo la que pone 3D VR y desmarcamos la otra. Le damos a Next y se nos descargará e instalará en la carpeta y ya estará listo para arrancar. Y luego el juego lo abriremos de forma normal desde la plataforma que tengamos. Ahora vamos con el siguiente paso, arrancar el juego. Puedes hacerlo primero sin el visor por si quieres aprender cómo funciona el programa, aunque no podremos verlo en 3D sin las gafas. Lo normal sería arrancarlo directamente ya con el Virtual Desktop preparado y con nuestro monitor virtual delante. También os recomiendo subir los ajustes de Virtual Desktop en Setting en los datos de transmisión a 120 MB y usar el método de transmisión de HEVC de 10 bits, que otorga más calidad de imagen. Una vez abrimos el juego, en la parte superior debería aparecer una barra avisándonos del Resade y cómo abrirlo. Para ello tendremos que dar a la tecla Inicio. Depende del teclado que tengáis, estará en un sitio diferente. Normalmente está encima de las teclas de dirección. Una vez pulsemos, deberá abrirse un panel lateral, en el cual la primera vez nos pondrá Continuar o Skip Tutorial. Le damos a Skip Tutorial si nos aparece. Y ahora tendremos la lista de las diferentes cosas disponibles. Lo que nos interesa a nosotros es Super Deep 3D VR.
Según lo pulsemos, nos saldrá un tic azul. Eso significa que ya lo tenemos marcado. Y ahora tendremos que modificar el 3D para que este tenga profundidad. Atentos a esto porque es importante. Hay juegos en los que por desgracia no hay profundidad o tiene muy poquita. En estos casos no es muy satisfactorio el 3D visualmente, pero hay muchísimos juegos compatibles y malo será que el que queréis vosotros no funcione. Lo primero que tenemos que buscar es donde ponga Deep Map. Pulsamos si no estuviera el listado abierto. Y aquí tendremos que tocar varios parámetros para ajustar el 3D. Lo primero será el Deep Map View. Eso hará que podamos ver la profundidad del juego. Cuanto más oscuro significa que está más cerca de nuestra vista. Y cuanto más blanco o gris significa que está más alejado. Lo primero que debemos tocar es Near Plane Ajust, hasta conseguir que las partes cercanas se vean contrastadas y oscuras. Pero no nos pasemos, tampoco se puede ver negro, porque si se ve negro el efecto 3D tendrá muchos defectos. Tiene que ser un punto medio. En caso de que pulséis y no veáis mapa de profundidad, verlo todo blanco o verlo negro, la primera opción que tenemos que tocar sería Deep Map Selection. De primeras aparece en normal. En caso de que, por ejemplo, las cosas cercanas las veamos blancas y lo lejano negro, o que ni siquiera veamos nada. Probamos con Reversed. En caso de que tampoco funcionara, nos iremos a la pestaña de arriba que pone Add-ons y pulsaremos las diferentes casillas con números que aparecen desmarcadas para ver si alguna contuviera el mapa de profundidad. Si ni con esas apareciera, jugando con todos los parámetros, tendremos que suponer que en principio el juego no es compatible con 3D. En caso de que ya haya aparecido el mapa de profundidad, como dije antes, debéis ajustar el Near Plane. Recordad, lo más oscuro significa que está más cercano a nosotros. Así que una vez lo dejemos en el punto perfecto, deberemos ir a la última cosa para dejarlo fino. Subiremos hacia arriba en la barra lateral que tenemos y en el apartado de divergencia y separación deberemos toquetear los parámetros de Ditch, Adjustment y IPD. La primera opción mete profundidad. Cuanta más profundidad metamos, menos sensación de que las cosas parecen salir de la pantalla. Por lo tanto, yo estoy poniendo en torno a 30 más o menos. A partir de ahí tienes que cuadrarlo con el ajuste de IPD. Se trata de que no se vea doble, en la medida de lo posible. La sombra tiene que coincidir y que casi no se vea que hay una doble imagen. Una vez dejemos la imagen ya cuadrada, volveremos a bajar hasta abajo donde pone Deep Map y quitaremos el Deep Map View. Ahora el juego pasará a verse borroso, ya que la imagen derecha y la izquierda se superponen. Y en cuanto demos al botón de inicio, los ajustes se guardarán y el menú se quitará, pasando a ver el juego dividido entre izquierda y derecha. A partir de aquí, si queremos ver en 3D, deberíamos tener el visor conectado a través de Virtual Desktop, viendo nuestro monitor virtual. Tendremos que seleccionar la opción de Side by Side, que la seleccionaremos con el cursor en la parte inferior de la imagen. Pulsamos el gatillo si no aparece ningún menú y la que está más a la izquierda será nuestra elección. Una vez hayas pulsado ese botón, el juego que tenía dos imágenes divididas pasará a ser una imagen en perfecto 3D, si todos los pasos se realizaron correctamente. Y ya está, la magia hecha. Espero de verdad que os haya sido de ayuda. Todos estos tutoriales conllevan mucho trabajo, sobre todo de prueba y error, y muchas horas de investigación. Dejad vuestros likes y suscripciones que ayudan a que siga sacando contenido como este. Últimamente la verdad es que el canal ha subido mucho y estoy muy contento por ello, y la verdad es que me gustaría que así siguiera siendo. Espero que no se me olvide nada. Cualquier cosa, dejadme en los comentarios. Si tenéis alguna duda más concreta, podéis entrar al Telegram y preguntarme personalmente, y lo único que queda es disfrutar de ello. Esta tecnología es maravillosa. Bye bye. No odia a todo el mundo. Tolero a Quill. Quill se hace querer. La verdad es que nos hemos divertido Cuidado con esa cosa, Quill. ¿Ves algo por ahí?